Bienvenidos a otro capítulo de la segunda temporada de las conversaciones del trilema energético. En este episodio 28, María Luisa y Ham charlan con Laura Ojea, editora jefe del sector energía en el diario El Español. Laura es una periodista con una dilatada experiencia que anteriormente ha liderado la editorial del periódico de la energía, de Energinews, y ha coordinado la comunicación en Greenpeace entre otros. Conversamos hoy sobre lo que es noticiable en la transición energética, los intereses, los lobbies y los temas más relevantes en el sector. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenida, Laura, a este podcast. Muchas gracias por aceptar estar aquí. Gracias a vosotros porque me hace muchísima ilusión poder charlar sobre este sector que además siempre me toca estar al otro lado como vosotros estáis ahora. Bueno, pues vamos a empezar contigo como empezamos con todos los entrevistados. Te vamos a pedir, Laura, un dato. ¿Qué dato quieres compartir con todos nuestros oyentes? Bueno, pues yo pensando sobre todos los debates que al menos en Europa pues están girando en los últimos años sobre la energía, pues es verdad que el trilema energético, la seguridad, la equidad social y la mitigación del impacto ambiental son los más recurrentes, pero claro, el actual contexto geopolítico hace incluir un factor más, que es la digitalización o la inteligencia artificial. Así que mi dato para hoy tiene que ver con que más del 75% de las empresas internacionales utilizan inteligencia artificial según el World Economic Forum de Davos. Y mi dato es que se prevé que el consumo de electricidad relacionado con esto, con la digitalización, con la inteligencia artificial, crezca un 50% anual hasta 2040. Ese es mi dato. Pues es que resulta que es un dato tan interesante porque siempre pensamos que la digitalización nos iba a ayudar a ahorrar energía y resulta que ahora son grandes consumidores. Esto que tú nos has traído es una tendencia real en lo que la comunicación se refiere. Quiero decir que aparecen noticias que hablan de los grandes consumidores que pueden ser los centros de datos o la inteligencia artificial. ¿Esto es así? Bueno, es que al estar prácticamente todos los días pendientes del Google Analytics y de ver cuáles son el público objetivo que nos leen los artículos, pues es verdad que muchas veces pienso por dónde están las tendencias y qué es lo que más interesa, y es verdad que ha ido cambiando en los últimos años. Hoy por hoy, todo el tema de los centros de datos, por ejemplo, es uno de los trending topics, o sea, el cuello de botella que existe en España porque vienen centros de datos o vienen grandes multinacionales tecnológicas a intentar encontrar un punto de acceso a la red para enchufarse y tener acceso a la electricidad, pues eso se lee bastante bien. O sea, hay interés, porque cuando algo se lee es porque a la gente le interesa este tema mucho. ¿Y por qué crees que la comunicación sobre energía está tan politizada o polarizada? ¿Por qué en un país un tipo de energía como podría ser la nuclear es buena, pero en otro no, etcétera, etcétera? Yo creo, a ver, es muy difícil responder a esa pregunta, ¿eh? Porque ya nos meteríamos en qué piensa la gente, ¿no? Pero España ha sido tradicionalmente un país antinuclear, donde la mayoría de la gente estaba en contra de la energía nuclear. Pero eso está cambiando en los últimos años y aunque parezca que todos los problemas que hubo en el pasado, Chernóbil hizo mucho daño a la opinión pública, Fukushima pues puso la guinda. En el caso, por ejemplo, de Italia, es que fue Chernóbil la que hizo desaparecer la nuclear, y en el caso de Fukushima, en Japón, provocó que en Alemania se tomara esa decisión. Pero las tornas han cambiado porque estamos en una situación muy complicada. Tenemos renovables, pero no suficientes. Tenemos la guerra en Ucrania, que ha supuesto la crisis energética con la subida de los precios por el problema del gas, ¿no? Del gas ruso, que antes llegaba a raudales y ahora no llega, y entonces pues provocó ahí una catarsis, ¿no? en el mercado energético europeo, y yo creo que ahora hay un cambio de opinión bastante generalizada. Este es otro de los temas, de los grandes temas que se leen, ¿eh? El tema de la energía nuclear y qué hacemos con las centrales, si las apagamos o no. Fíjate, Laura, yo hay veces que me pregunto si cuando la opinión pública tiene interés en un tema es porque hay mucha literatura y comunicación sobre ello, o al contrario, que hacéis comunicación sobre ello porque esto se mueve, ¿no? Esto es como, ¿qué fue primero?
si la comunicación o la opinión arrastra la comunicación. A ver, cuéntanos desde tu balcón, que eres periodista especializada, ¿cómo ves este tema? Pues es verdad que es muy buena pregunta, porque en realidad es un poco complicado explicar que nosotros hablamos si tenemos algo que contar. Entonces, quizás los lobbies de presión, si generan contenidos para mover, en fin, el mercado, pues los periodistas tenemos temas de los que hablar. Así que nosotros hablamos si hay interés por parte del público de los temas. Si tú escribes sobre algo y ves que hay muchísima atención, seguimos investigando sobre el tema, pero también si hay sectores interesados en que los periodistas lo contemos, generan contenido atractivo para que se siga hablando de ello. Así que es un poco las dos cosas. Ujú. Oye, hablamos de transición energética, sin embargo, casi todo el discurso y la comunicación está alrededor de la electricidad, que no deja de ser un subconjunto de ese conjunto grande de la energía. Y al final, las renovables que tienen una primera página constante en, digamos, en los medios o en la comunicación, es un porcentaje muy pequeñito, es quizás el 10% de toda la energía que se consume en el mundo. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, eh, ¿estamos comunicando bien cuál es el tamaño o el foco del problema? Porque estamos muy centrados comunicativamente en un aspecto que es un 10%. Jolín, pues yo no me había dado cuenta, pero yo creo que tienes toda la razón. Es verdad que hablamos muchísimo de renovables, hablamos de un segmento muy pequeño de lo que es el consumo de energía, ¿no? Porque el petróleo y el gas siguen siendo, creo que están ahora en el 70 y algo por ciento, no me sé exactamente el dato. Y hablamos incluso más de las renovables teniendo solo esa participación. A ver. Es que es lo que interesa. O sea, es verdad que sí que se habla del precio del petróleo, sí que se habla de los problemas del gas y eso influye además en el precio de la factura que pagamos de electricidad al final todos los meses, ¿no? Los ciudadanos. Pero es que yo creo que es donde se está produciendo ahí la noticia, porque ahí es donde está la revolución, es donde se están poniendo más parques, donde hay más compras y ventas de proyectos, donde la legislación está avanzando, donde se están aprobando pues, subastas de renovables, ya en el pasado, este año no ha habido, por ejemplo, la tecnología donde está avanzando es en ese campo, en las renovables, y quizás por eso Lo se hable vemos de ello. en el porcentaje, ¿no es entonces algo noticiable de forma interesada? Pues solo es el 10%. A lo mejor habría que poner el foco en otras cosas que afectaran al 80-70%. Pues mira, lo que dices está muy bien, porque, por ejemplo, la eficiencia energética, ¿no? Es una de las patas fundamentales de este proceso de descarbonización o de dejar de emitir, ¿no? Que al final el objetivo es intentar luchar contra el cambio climático. Pero los temas de eficiencia energética no venden muy bien. Y mira que Ya. lo intentamos, pero es como el hermano pequeño que nadie quiere. Entonces, está un poco ahí como arrinconado. Intentamos hablar de los certificados de ahorro energético, en fin, de los sistemas de aislamiento de edificios. No sé, hay miles de posibilidades, ¿no? Para reducir el consumo, pero no interesan demasiado y a mí me gustan, ¿eh? O sea que no es una cuestión de que no me lo hayan vendido bien el tema, me parece muy interesante. Eso sí, es una cuestión que habría que analizar. Con la nueva administración en la Comisión Europea se ha notado en el discurso un cambio desde el Green Deal y esta preocupación medioambiental y se está girando hacia recuperar la competitividad de las empresas frente a otras sociedades y ese pacto limpio industrial, sobre todo la industria. ¿Tú estás notando que en la comunicación, en las noticias, está llegando ya esto o simplemente está aún muy al principio del discurso? Quiero decir que en algún momento esto girará. No sé si tú ya lo ves o esto está por llegar.
Yo siempre he hablado de la Unión Europea, entonces todo lo que viene de Bruselas a mí siempre me ha gustado, todo el tema de la política y cómo afecta a las políticas nacionales. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos, bueno, yo diría en el último año, es que ha habido una ralentización de la obsesión por descarbonizar. Yo creo que no es que la Comisión Europea, la nueva Comisión Europea, esté cambiando su rumbo. Es que ya venía de antes y por eso se ha votado lo que se ha votado en el pasado mes de junio, ¿no? Con una formación del Parlamento menos ambiciosa en sus objetivos limpios, ¿no? De reducción de emisiones. La industria, por ejemplo, está muy preocupada porque se les está apretando muchísimo y está perdiendo competitividad. El informe Draghi para mí ha sido demoledor, para mí creo que ha sido un antes y un después y yo creo que sí que es verdad que está llegando, al menos en los sectores económicos. Yo no sé si en la población, ¿eh? Yo no me atrevería a poderlo afirmar, pero sí que está llegando ese cambio de políticas un poquito más conservadoras, ¿no? Creo que eso era lo que me preguntabas, ¿no, María Luisa? Sí, exactamente, porque durante toda una administración hemos estado insistiendo en la transición energética, la industria es la gran olvidada y claro, estábamos perdiendo competitividad, así que sí, me has Mm, contestado, claro que sí. mm. Hablabas de ralentización y te quería preguntar sobre algo que es súper mediático, que es Trump, ¿no? O sea, Trump ha irrumpido en el escenario energético haciendo mucho ruido y no sé si Trump lo que realmente ha ayudado es a quitarse esa careta de, jo, lo que nos preocupa es la industria, pero ¿cómo íbamos a decir que vamos a ralentizar la transición? ¿O realmente es mucho ruido y pocas nueces lo que hay detrás? Yo también tengo esa misma pregunta, ¿eh? Pero la verdad, si tengo que hablar desde el punto de vista de como periodista, lo que yo estoy viendo es que cada vez que pones Trump en el titular, tienes casi el éxito asegurado porque está, está este hombre en el pensamiento de todos. Estamos todos ya un poquito obsesionados con qué nos cuenta hoy Trump cuando se levante. Yo creo que Trump lo que va a provocar es mayor unidad en la Unión Europea. Por supuesto que nosotros en Europa no tenemos otra opción que descarbonizarnos. Esto es una unanimidad por parte de todos los sectores, porque nosotros no tenemos gas y no tenemos petróleo, al menos en los niveles que tienen China, que tiene Australia o que tiene Estados Unidos o Rusia, ¿no? Por poner un ejemplo. Es verdad que hay gas en Noruega y petróleo en el Mar del Norte y, en fin, y grandes petroleras en nuestra región, ¿no? Pero, pero nosotros no tenemos nuestra propia energía autóctona, no nos queda más remedio que si queremos ser más independientes, tenemos que ir por esa senda, no guste o no. El ritmo, pues lo pondrán los sectores económicos y las políticas europeas. No, ese es muy buen punto, porque si hablábamos antes de que el 70% de la energía en el mundo es todavía gas, petróleo, carbón, y en Europa no hay ni gas, ni petróleo, ni carbón, No pues mucho, hay, o no pero no mucho, no mucho. mucho, pero no suficiente como para ser independientes energéticamente, pues parece como que la descarbonización y las renovables es como nuestras salvavidas, aunque no sea una solución más barata, que quizás esto comunicativamente es otra cosa que se ha insistido mucho, ¿no? Sí, es verdad que la energía solar puede ser más barata, pero todo lo que necesitas alrededor de baterías, de red, etcétera, puede que haga que el coste al final en la factura de la electricidad no lo note el usuario final. Pero es obligatorio porque no somos autónomos energéticamente, ¿no? No, pero a ver, es que todo depende un poco. Todas las revoluciones y todas las transiciones han tenido un coste. Lo importante es pensar, si tú quieres, por ejemplo, tú quieres hacer una reforma en tu casa, ¿no? Tú te tienes que gastar un dinero extra inicial para que luego tenga mejor aislamiento las paredes y al final, el mes a mes, pues no te gastes en calefacción o en aire acondicionado, ¿no? Pues yo creo que un poco esto es lo que está pasando. Tenemos que hacer un esfuerzo inicial porque a la larga esto nos va a salir más barato. Esto es así, porque de hecho, ¿os acordáis? Hace 10, 15, 20 años las renovables eran carísimas.
En cambio, ahora nos abaratan el precio de la luz. El hidrógeno verde, por ejemplo, que es uno de los grandes criticados porque fue un boom, una especie de burbuja hace 2 años de que iba a ser la panacea, ¿no? Y a día de hoy, pues digamos que se ha bajado un poquito el suflé. A día de hoy no es rentable y es muy caro, pero quizás sea mejor seguir insistiendo en esta tecnología para un día desengancharnos de, pues no sé, del gas de Qatar o el gas de Rusia, en fin. O sea, yo creo que es verdad que es más caro hacer la transición, pero luego a la larga tiene mayores beneficios. Esto es lo que yo he leído y lo que yo puedo aportar. La verdad es que tienes un discurso muy europeísta y alguna entrevista que hemos hecho a personas de la Comisión Europea hablaban de eso, de ser más autónomos desde el punto de vista energético, que España no lo es, o sea, que Europa no lo es. Y yo creo que este discurso te lo compran en Europa clarísimamente. Oye, ¿cómo ves el futuro? Has mencionado el hidrógeno, que efectivamente todavía no es competitivo. Has mencionado en el arranque el consumo que van a tener los centros de datos o la inteligencia artificial. ¿Ves alguna tendencia o asoma alguna patita por ahí, alguna tecnología que digas, hombre, pues esto, mira, en estos últimos tiempos está apareciendo? No sé, ¿ves algo? Sí, sí, claro. Hay un segmento que está pitando muchísimo últimamente, que son las materias primas críticas. O sea, ahora hablar de cobre, de galio, Ujú. wolframio, cobalto, coltán, no sé cómo deciros, esto interesa muchísimo. Quizás porque lo desconocemos o quizás porque es algo novedoso, pero hablar de minería en España ahora empieza a ser algo cool, ¿eh? Empieza a estar de moda. Así que si me hablas de qué es lo que está teniendo más interés por parte del público, yo creo que podríamos hablar de este sector de la minería, aunque es un sector complicado y complejo y difícil. Hay una patita de este sector del que estás hablando, que es la recuperación de materias primas críticas de vertederos, residuos, etcétera. Y le escuché a alguien una frase que decía que las nuevas minas están en los vertederos, ¿no? La recuperación. Ahí hay un negocio de la recuperación de tierras raras en componentes ya obsoletos espectacular. O sea que sí, mira lo de las materias primas, muy interesante. Mm. Oye, y comunicativamente, Laura, hay una noticia que yo creo que nos ha pasado muy por debajo del radar, que ha sido el gran cambio de estrategia que ha hecho una multinacional como BP, British Petroleum, forzado por sus inversores, ¿no? Alguien que planeaba invertir al año 7.000 millones de euros en renovables y que va a pasar prácticamente el 80% de todo ese dinero a seguir invirtiendo en su negocio, vamos a decir, histórico de descubrir nuevos pozos o explotar el petróleo. Esto que para mí es como un hito en todo este punto de la transición mayor que Trump y que otras cosas, ¿por qué comunicativamente pasa tan así por debajo? Bueno, a mí yo estoy de acuerdo contigo. Es que a mí me parece muy importante que se haya anunciado ese cambio, ese viraje. No es la única BP. Hay otras petroleras que están siguiendo su camino. A mí también es verdad que me preocupa y ha pasado sin pena ni gloria aquí en España. La verdad es que, si te pudiera decir la razón, no lo sé, porque yo creo que esto está dando señales de que no estamos al ritmo que deberíamos estar y que no vamos a cumplir. De hecho, bueno, ya estamos por encima del 1,5 grados de calentamiento del planeta, ya estamos en el 1,6 y estamos en el año 2025. Así que es muy preocupante esa noticia, sí. Y tú no ves, porque al final yo creo que BP o el consejo de BP al final, pues le han retorcido el brazo los inversores. Y la pregunta casi es, ¿tú no ves un gran cambio en que las grandes fortunas o inversores digan, oye, esto de la transición ya hemos hecho la gracia, pero ahora devuélveme mi dinero? ¿No? ¿No ves Sí, ahí el gran cambio?
De hecho, hay una alianza de la banca y de los fondos de inversión donde se han ido saliendo las grandes, desde BlackRock hasta Citi, BP Morgan. O sea, estamos hablando de que las grandes fondos de inversión y los que, digamos, empujan a la toma de decisión de millones de inversores ya no creen en esta transición. Y eso es lo que yo creo que también es verdad, efectivamente, ha provocado el cambio de decisiones en esta gran petrolera. Yo creo que es un problema muy grande, pero es verdad que por otro lado lo que te dicen los industriales que están muy preocupados es ¿por qué nosotros en Europa tenemos que asumir esto cuando en Claro. el resto del planeta, y estamos hablando de India, por ejemplo, o de los países asiáticos en general, de Brasil o de los países africanos que ya están, pues, sobre todo en la franja norte, ¿no? Como puede ser Marruecos, nos están vendiendo productos sin tener en cuenta esto? Es que somos los paganinis de la descarbonización, ¿no? Eso es un poco lo que me dicen. Yo creo que tiene que ver un poco con este, no sé, descontento que hay. No lo sé si vosotros lo veis así. Bueno, sí, estamos notando esto también, Laura. Vemos cómo hace no demasiado tiempo era un boom y era un movimiento y ahora hay un movimiento pendular. No sabemos si es coyuntural o podría ser estructural. De todas maneras, Laura, antes de dejarte, te vamos a pedir lo que le pedimos a todos los entrevistados. Imagínate que tú tuvieras aquí la lámpara de Aladino y pudieras pedirle un deseo. Para cumplir el trilema energético, ¿no? Sí. Claro. Bueno, yo creo que el deseo que al menos yo he pensado pedir a esa lámpara de Aladino que decís es que necesitamos que los tiempos se acorten, que toda la transición se haga en el menor plazo posible y el deseo es al menor coste posible. Y ese es mi deseo. Fantástico. Bueno, yo creo que Aladino está obligado a cumplir tu deseo, sin lugar a duda. Mil gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. Muchas Muchísimas gracias. gracias a vosotros por invitarme. Esperamos que os haya gustado. En el próximo capítulo, hablamos con Francisco Bustío, CEO de Naturgy Global Power Generation, para hablar del nuevo Plan Energético de México. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.